Señores, en el día de ayer, antes de ayer, murió un ícono del periodismo haitiano mientras preparaba su noticiero, Liliane Pierre-Paul, una mujer asediada hasta lo último durante la dictadura de Jean-Claude Duvalier. Tomó muchos riesgos en esos tiempos, ¿no? Difíciles también para Haití. Fue al exilio, pero una línea indoblegable de denuncia de los atropellos y de los problemas y de los males que se producían en ese país. Primero fue a Venezuela, fue a Canadá, en fin, que definitivamente ha causado mucho pesar. Le conocí a Liliane Pierre-Paul y en el día de antes de ayer, pues murió. Señores, el caso de Ocoa. El caso de Ocoa, que me recuerda un caso similar. Lo que pasó el pasado sábado en Ocoa con los 4 dominicanos que fueron descubiertos ahí en Rancho Arriba, en lo que aparenta fue la ejecución del crimen organizado. Y la verdad es que definitivamente yo no puedo dejar de recordar lo que ocurrió en este país en agosto del 2008, ahí en la matanza de Paya. El caso tiene similitud, 7 colombianos vinculados al tema del tráfico internacional de drogas, que fueron primero raptados, posteriormente fueron asesinados en un cañaveral. Y ahora cuando tú ves la ejecución de estos 4 hombres cuyos cuerpos aparecieron ahí en un solar baldío, ahí en el municipio de Rancho Arriba, recuerda de la peor manera posible de nuevo que el tema del narcotráfico, que ha echado raíces bastante profundas aquí en República Dominicana, bueno, pues sigue presente y la verdad que lo hace de manera bastante preocupante, ¿no? Hay muchas versiones respecto a esto. De manera oficial todavía no se ha dicho qué es lo que pasó, pero las versiones oficiosas de personas que hablan de que las víctimas se habrían encontrado un alijo de cocaína, que estaban buscando mercado en San José de Ocoa, pero que cuando aparecieron los verdaderos propietarios de esta mercancía, entonces se negaron a devolverla y por supuesto pagaron con su vida el tumbe y por supuesto la forma de cómo actúa el crimen organizado. La policía ahora es poco lo que ha dicho, habla de que las víctimas, 3 de las cuales tenían un historial delictivo que está vinculado al tema del microtráfico, que fueron ejecutados en la madrugada. Y bueno, ojalá que las autoridades y que el Ministerio Público en este caso, y la misma policía, pues esas pesquisas pues puedan esclarecer este caso, este crimen múltiple, que apresen a los responsables, que hagan los sometimientos a la justicia, y aunque algunos familiares tienen mucho temor por tratarse de un pleito de drogas, por involucramiento del narcotráfico, no se esfuercen quizás lo suficiente para que este caso sea conocido como se debe. Sin embargo, a mí me hace recordar lo que en este país ocurre desde hace un tiempo. Es un tema bastante urticante, pocos les gusta referirlo, pero esas complicidades que se han dado aquí siempre y que nos tienen que recordar que de tiempo en tiempo se recicla el tema del narcotráfico. Y ustedes recordarán, me parece que fue en el 2018 o en el 2019, cuando un negocio de microtráfico que quedó graficado de una manera increíble, proyectado al desnudo con la filmación de la invasión de una peluquería. Ustedes recuerdan ese caso en una de las villas aquí en República Dominicana por agentes antidrogas, que evidenció que como en este caso, porque decía Ricardo, no es posible que en 2 calles, en 3 calles, y donde todo el mundo sabía, nadie se enterara de qué era lo que estaba ocurriendo ahí. O sea, ese negocio que está vinculado al narco, en este caso al microtráfico. Entonces, me recordó mucho el caso de Paya, pero también me recordó el caso de esa peluquería y mucho más me recuerda, señores, cómo aquí se pasan asociando, chantajeando, obligando, extorsionando, cobrando peaje y hasta castigando con pena de muerte a jóvenes que obligan a integrarse o que los integran por necesidades extremas, por supuesto, en estos casos, a las redes de distribución de estupefacientes. Ese video fue bastante revelador.
Pero lo que pasó en Payá desde el 2008 a la fecha fue revelador. Y no puedo dejar de preocuparme y de asociar a esos casos lo que acaba de ocurrir en Ocoa, que probablemente el temor en algunos casos pueden llevárselo, el componente al olvido. Pero el microtráfico aquí, el tráfico de drogas, que compete a ese mercado pequeño interno, que compete a esa delincuencia entrecomillada menor, a esa delincuencia implantada en los barrios empobrecidos de nuestro país, con puntos de drogas que en muchos casos, y hay que decirlo, solamente tienen posibilidad de funcionar porque son tutelados por mandos medios y unidades de los que se supone que son los que tienen que perseguir el tema del narcotráfico y el tema del microtráfico. Hay que decirlo, eso solamente es posible como cuando hablamos de esos grandes casos de grandes narcos que aquí, para recordar, tenemos ejemplos que revolotean en la memoria de todos nosotros, desde el caso Paya, desde el caso Figueroa Agosto, desde el caso Solano, que era el zar de la heroína, desde el caso de Toño Leña, señores, el caso de Quirino y después, creo que es el último que tuvimos, fue el de César el Abusador. ¿Cómo nosotros nos vamos reciclando en el tiempo? Parecería a veces como que vamos caminando hacia un narcoestado. Yo no sé qué es lo diferente que habría que hacerse, pero lo preocupante de todo esto es que todo eso solo es posible con las complicidades del poder, no solamente del poder político, porque aquí se ha demostrado que muchos sectores de poder han estado involucrados con el tema del narcotráfico y nos aterramos cuando hablan de la posibilidad de que este país pueda encaminarse hacia un narcoestado. Pero bueno, el narcotráfico, que es el que usa este país, a esta isla caribeña como puente y se les despliega por los grandes mercados europeos, pero también por los grandes mercados norteamericanos, que a veces a mí me parece que son unos defensores de microondas porque son parte del negocio, pero es un tema bastante delicado. Y no todos queremos tocarlo, pero es una realidad con la que nosotros hemos estado viviendo desde hace mucho tiempo, en la que nos hemos estado reciclando de tiempo en tiempo. Y cuando vemos situaciones y comportamientos, y lo que ocurrió, por ejemplo, en Ocoa, no podemos dejar de pensar en qué es lo que ha estado ocurriendo en este país, cómo eso ha penetrado todos los cuerpos de poder en mayor o menor escala, a partir del narco, de una isla que por su posición geográfica, como era en el siglo XIX, señores, como punto importante para el desarrollo de la economía, las exportaciones de maderas, de otros productos, ahora lo es como punta de lanza para el tema del narcotráfico. Entonces, esos escándalos y esos encumbrados que de alguna forma propician, estimulan, ayudan y son parte de esas complicidades, es lo que me preocupa cuando veo casos como el de Ocoa. Así es, esa lucha antidroga incluso de los Estados Unidos, que a veces se reduce a manejos que son yo no diría perverso, pero de alguna forma con algunos niveles de complicidades, demandando esa condición de grandes mercados que son de distribución, de consumo de estupefacientes, y a veces nos resulta un árbitro demasiado interesado. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.